Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Rey Chamán. Tao Ren, autor Inrunner, renacido como Tao Ren en el mundo de Shaman King. ¿Superará el héroe todas las dificultades y luchas como el elegido del cruel clan Tao? ¿Podrá ganar el gran torneo? ¿Y a dónde lo llevará su nueva vida? Mark Max 32. Ultimátum a la familia padre, saludos. Decidí mantener la compostura. Al fin y al cabo, ya no era un niño para hacer berrinches. Así que saludé al jefe del clan como correspondía. Me alegra verte, hijo. Taoen no pudo ocultar la alegría en su rostro. Estaba en su verdadera forma. ¿Decidiste regresar? Posiblemente. Lo más probable es que me quede en el castillo un tiempo. Después me iré a otro sitio. Mi voz sonaba apagada. Estaba pensando en otra idea que había surgido inesperadamente. ¿Es eso así? Pareció desagradablemente sorprendido por mis palabras. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Dijiste que querías hablar de algo con nosotros? Jin intervino, acercándose al trono. Sí. Respondí y me incliné respetuosamente, primero ante mi padre y luego ante mi abuelo. Me gustaría escuchar su opinión y pedirles consejo, como personas con más experiencia. ¿Ah? ¿Has madurado, Ren? El anciano soltó una risita alegre. Solo por esto valió la pena dejarte ir durante un par de meses. Gracias, abuelo. Le puse un poco de sarcasmo a mi voz. Luego continué. Aún así, tienes razón. Durante nuestro viaje, tuve tiempo para pensar en muchas cosas. Incluso me di cuenta de que no eres lo peor que me podría haber pasado en la vida. Aún así, una mezcla de sorpresa, orgullo y tristeza se apoderó de las emociones del clan. ¿Y de qué querías hablar? Espere, señor. Primero, me gustaría saber quién es esa chica que trajo consigo. El abuelo irradiaba benevolencia paternal con todo su ser, mientras que por dentro se moría de curiosidad e impaciencia. ¿Quién dudaría de que empezarías por ahí, viejo? Sonreí con picardía. El abuelo también. Bien. Me senté cómodamente en el suelo, sin sentirme avergonzado en absoluto. Como ya habrás comprendido, esa chica es una chamana. Una bastante poderosa. No tiene entrenamiento, pero su Furyoku es incluso un poco mayor que el de Juno, el de madre. ¿Te diste cuenta, verdad? El abuelo asintió al oír mis palabras. El padre soltó una risita, dejando ver su bigote. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿La secuestraste? La voz de En denotaba alegría y expectación. Apenas pude contenerme para no llevarme la mano a la frente en señal de resignación. Aunque debo admitir que mi padre, un bárbaro medieval, tenía parte de razón. Pero no puedo decir que eso me alegrara. Sí y no. Pero una cosa sí puedo asegurar. Nadie vendrá a buscarla. Así que pienso quedármela para mí. Es reconfortante oír eso, nieto. A tu corta edad, ya estás pensando en los futuros descendientes de nuestro clan. El abuelo asintió con benevolencia. Sentí que ambos se estaban burlando de mí. ¿Celoso? Levanté una ceja. No era el único que sabía burlarse. Ja ja ja. Jin se rió. Una verdadera respuesta del Tao. Bueno, es demasiado pronto para pensar en eso. Estoy aquí por otro motivo. Justo a tiempo. El anciano no estaba de acuerdo. ¿Quién sabe qué pasará en el futuro? Así que, al menos, podrás dejar un heredero para nuestro clan antes del torneo. Y ambos hablaban completamente en serio. Pude percibirlo claramente en sus emociones. Aunque quién lo dudaría. Está bien, basta. Aplaudí con las palmas de las manos sobre las rodillas. Te entiendo, y te prometo que lo pensaré. Pero ahora mismo no estamos hablando de mi vida personal. Además, para ser sincero, no me importa tu opinión al respecto. Y dudo mucho que esto cambie con el tiempo. Mi abuelo me miró pensativo. Su mirada reflejaba una variación del tema.
No le enseñes a nadar a un pez y un toque de anticipación triunfalista. Apuesto lo que sea a que se refería a las dificultades y tribulaciones de la pubertad. El viejo ya se imaginaba viéndome sufrirlas. Pero, para ser justos, se abstuvo de hacer comentarios. Hablaremos de esto en otro momento. Por ahora, al grano. ¿Qué querías comentar, Ren? Taoen miró a su hijo con orgullo oculto. Sí, había crecido siendo muy obstinado. Pero así era precisamente como debía ser un verdadero líder del clan. No debía ser un debilucho sin criterio propio. No, Ren era el líder ideal para el futuro. Comencé a relatar el resumen de nuestro viaje. También les conté que probablemente ahora me buscaban las autoridades por la masacre de una de las bandas de la tríada. Luego les hablé de cómo había encontrado Fría y lo que había aprendido allí. MMM. El abuelo se aclaró la garganta, llamando la atención sobre sí mismo cuando terminé mi historia. Sin duda eres un necio, Ren, pero en general, actuaste conforme al espíritu de nuestro clan. Así que no te preocupes. Nos encargaremos de la policía. No es tan difícil. Y con los rusos, por lo que entiendo, tampoco dejaste rastro. En general, a pesar de tus errores, no solo eliminaste a uno de los que deseaban el mal a nuestro clan, sino que también descubriste una chamana prometedora para nosotros. Así que incluso estoy orgulloso de ti. En realidad no me preocupaba todo eso. Resoplé. Lo principal es que los rusos encontraron la manera de identificar a aquellos que podrían tener potencial como chamanes. Sí, pero no le veo el sentido. Esta información no nos sirve de nada. Jin estaba a punto de desestimar mi declaración. Pero no iba a permitirlo. Espera. Abuelo. Padre. Por favor, escúchame con atención. Los miré seriamente. Durante toda mi vida me has dicho que soy el elegido. Que el destino de nuestro clan recae sobre mis hombros. Que estoy destinado a revivir y enaltecer a nuestro clan. ¿No es así? ¿A qué te refieres, Ren? Taoen presentía que algo andaba mal. No le gustaba el tono que yo estaba usando. ¿A qué me refiero? Permítanme decirlo sin rodeos. ¿Se han vuelto locos? ¿Por qué le echan toda la responsabilidad a un niño mientras ustedes no hacen nada? ¿Por qué debería ensalzar a un clan que no ha hecho más que causarme dolor y humillación durante toda mi vida? Usen la lógica. Ren, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Quieres traicionarnos? ¿Abandonar nuestro clan? Pensé que ya habíamos pasado por esto. Sí, ya hemos hablado de esto, padre. Y mi decisión no ha cambiado desde entonces. No traicionaré a nuestro clan. No lo abandonaré. Pero si pretendes cargar con todo el destino de nuestro clan sobre mis hombros, entonces me haces preguntarme, ¿para qué los necesito a ustedes dos? Solo me limitan y me impiden actuar como deseo. Quizás sería más fácil matarlos aquí y ahora. Simultáneamente con estas palabras, formé la nueva superalma de Bason. En un instante, una enorme figura espectral llenó casi toda la habitación. Estaba cubierta de relámpagos que se desplazaban sin cesar. Ja. Así que decidiste deshacerte de nosotros. Pero al hacerlo, cometerías un grave error, nieto. Y lo sabes. A pesar del poder que demostré, el abuelo ni pestañeó. Estaba completamente tranquilo. Tienes razón. Lo sé. Por eso no voy a matarte. Pero puedo hacerlo en cualquier momento si sigues siendo tan inútil. ¿Inútiles, dices? ¿Y para qué quieres que seamos útiles exactamente? A diferencia de Tao Jin, él no estaba tan tranquilo. Cuando apareció la forma del Gran Espíritu, ya estaba preparado para luchar por su vida. ¿Para qué? Buena pregunta, padre. Y tengo una respuesta. Durante toda vuestra vida, solo me habéis puesto a prueba. Ahora me toca a mí poneros a prueba. No pretendo ser el único responsable de todo nuestro clan. Puesto que existís, estaréis obligados a ayudarme con esto. De lo contrario, sobre todo si empezáis a interferir, simplemente os mataré. Mi mirada estaba fija en ambos familiares. Entendieron perfectamente que no estaba bromeando. Para empezar, como prometí a todos nuestros ancestros, enalteceré a nuestro clan. Pero creíste erróneamente que esto solo podía hacerse de una manera. Convertirse en el rey de los chamanes es solo uno de los caminos posibles. ¿Ah? ¿Y entonces nos permites conocer los otros caminos? ¿Te crees más listo que los demás? El abuelo me miró con irritación. Era difícil culparlo. Hay otros caminos. Estampé mis palabras como un martillo, mirándolo fijamente. No dejabas de decirme lo insignificantes que son los humanos comparados con nosotros, los chamanes. Cuanto más lo decías, más me lo creía. Pero después de viajar allí, me di cuenta de algo.
No son ellos los que son insignificantes. Somos nosotros. Hice una pausa, asimilando la información. Nuestro clan se esconde en este agujero en lugar de actuar. ¿Y ahora depositan todas sus esperanzas en un niño? Esto es una deshonra para un clan que alguna vez fue grandioso. ¿Dónde está la grandeza de los chamanes? ¿Dónde, les pregunto? Respiré hondo. Día tras día, la gente se fortalece. Se desarrolla. ¿Pero qué pasa con los chamanes? Cada vez somos menos. Nos escondemos. Mentimos sobre nuestro poder. En esta época, no son las personas las que son insignificantes, somos nosotros. Porque no hacemos nada para remediarlo. Pronto, solo quedarán personas en la Tierra. Avanzarán. ¿Y nosotros? Nos quedamos aquí, encerrados, aferrándonos a nuestro pasado de 2000 años. Me detuve. Tenía la garganta seca. Quería agua. Pero incluso cuando guardé silencio, ni mi abuelo ni mi padre dijeron una palabra. ¿Y qué propones, Ren? Preguntó finalmente mi padre. ¿Acaso no te entrenamos para cambiar las cosas? ¿No estará en tu poder arreglar todo esto cuando te conviertas en el rey chamán? ¿Cómo te atreves a decir que nosotros somos insignificantes? Su voz tembló. Como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Lo interrumpí. Tus palabras solo demuestran lo débiles que se han vuelto los chamanes, padre. Quizás podría cambiar las cosas como rey chamán. Quizás podría. Pero no lo haré. Dejé que eso quedara suspendido en el aire. Si intento cambiar algo con el poder del Gran Espíritu, mi propia fuerza no significará nada. Los méritos de los chamanes serán insignificantes. Si queremos engrandecer nuestro clan, no podemos confiar en un poder desconocido que quizás ni siquiera alcancemos. Debemos actuar por nosotros mismos. Debemos ir a forjar nuestro futuro, no encerrarnos aquí, en lo profundo de las montañas, atesorando nuestro odio. Los miré a ambos. Tenemos dinero, fuerza y experiencia. Ahora también tenemos una forma de reforzar significativamente nuestras filas. Solo necesitamos esforzarnos para aprovecharla. Pero en lugar de eso, el abuelo rechaza la oportunidad y dice que el conocimiento adquirido es inútil. ¿Y este es el gran clan Tao? Espero que entiendas lo que intento decirte. Me puse de pie. Por ahora, me voy. Necesito descansar del viaje. Tras soltar todo esto, dejé a mis familiares, profundamente conmocionados, reflexionando en silencio sobre mis palabras. No sería tan fácil convencerlos. Temía tener que repetir el discurso de hoy más de una vez. Ojalá no sea muy a menudo. 33. Nuevo Distrito Fría recuperó la consciencia poco a poco. Por primera vez en muchos años, había disfrutado plenamente de su sueño. No se había sobresaltado con el menor ruido ni había sido atormentada por pesadillas. A regañadientes, la conciencia de la adolescente comenzó a aflorar. Incluso antes de abrir los ojos, comprendió de inmediato que algo era diferente. La sensación del lugar donde yacía era muy diferente a la que Fría estaba acostumbrada. Era demasiado suave, demasiado cómodo. Pero no tuvo tiempo de averiguar si eso era cierto. ¿Estás despierto? No era una pregunta, sino más bien una afirmación. Y lo que es más importante, la voz le resultaba familiar y a la vez desconocida. La niña abrió los ojos de inmediato. Los sucesos del día anterior volvieron a su memoria, inundándola con una oleada de calor provocada por los repentinos latidos acelerados de su corazón. Por eso, su sorpresa fue aún mayor al ver dónde se encontraba. Una cama. Una cama grande y de verdad, no la cuna pequeña y chirriante a la que estaba acostumbrada. Y la habitación en sí estaba claramente habitada y bien cuidada, como si alguien viviera allí. MMM. La misma voz la distrajo. Fría finalmente se dio cuenta de que no había prestado atención a quien hablaba. Se sintió avergonzada. ¡Oh! Ella gritó al darse cuenta de que estaba desnuda debajo de la manta. Al mismo tiempo, el chico que la había salvado estaba sentado frente a ella en una silla. MMM. La vergüenza del adolescente pareció divertir al chico. Pero la sonrisa desapareció inmediatamente de su rostro, reemplazada por una mirada seria e incluso aterradora. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? La fugitiva finalmente se atrevió a preguntar, aunque no le resultó fácil. Pero esta habitación era muy diferente de aquella donde la habían retenido antes. Eso significaba que, después de todo, no la habían atrapado. Buenas preguntas, Fría. No me equivoco, ese es tu nombre, ¿verdad? Ante las palabras de su interlocutora de cabello oscuro, la chica asintió con cautela. Bien, entonces responderé en orden.
Usted se encuentra en mi castillo ancestral en China. Así que no tiene que preocuparse por sus perseguidores. No lo encontrarán aquí. Ante las últimas palabras del muchacho, la chica rubia suspiró aliviada. La tensión que había estado acumulada en su interior se disipó. En cuanto a su segunda pregunta, el niño continuó. Mi nombre es Tao Ren. Soy el futuro líder del clan Tao. Y soy un chamán. ¿Un chamán? La niña repitió confundida, recordando que ya había oído esas palabras aquella vez en el bosque. Sí, un chamán. O un psíquico, como te llamaban los científicos. En otras palabras, soy igual que tú. Estas palabras resonaron inesperadamente con calidez y alegría en su pecho, aunque no comprendía por qué. Pero, aún avergonzada y un poco asustada, Zria quiso preguntar. ¿Qué? El chamán, como se hacía llamar, arqueó una ceja con expresión interrogativa. ¿Qué me sucederá ahora? ¿Por qué estoy aquí? Zria comprendió que no la habían salvado en vano. No había despertado allí sin motivo alguno. La ingenuidad era una palabra que la niña había olvidado hacía mucho tiempo. No creía que la hubieran salvado sin motivo. Todo el mundo necesita una razón. Zria estaba segura de que a ella tampoco la habían salvado en vano. El chico tarareó pensativo. Como si comprendiera el sentido de sus pensamientos, arqueó las cejas con leve sorpresa. Me has sorprendido. Pero eso es aún mejor. Como probablemente ya te habrás dado cuenta, no te salvé en vano. Todo tiene un precio, incluso tu vida. De ahora en adelante, tu vida me pertenece por completo. Yo soy Tao Ren. Y desde este momento, tú me perteneces. ¿Alguna objeción? Zria negó con la cabeza. Estaba temblando. Estaba muy asustada. El chico dijo todo esto con una voz aterradora. Y su mirada espeluznante y brillante hizo que la chica se acurrucara en la cama, presa del miedo. No escuché su respuesta. ¿Alguna objeción? Parecía irritado. La chica, que había visto lo que le hizo a aquel soldado, se asustó aún más. No. No tengo ninguna objeción. Apenas logró decirlo, temerosa de enfurecerlo aún más. Está bien. El chico sonrió cálidamente. Ante el repentino cambio de tono, la chica, que hacía apenas un segundo temblaba de miedo, parpadeó sorprendida. De ahora en adelante, como ya te dije, tu vida me pertenece por completo. Pero no temas. No soy como esa gentuza que te rodeó toda tu vida. Ya tendrás tiempo de comprobarlo. Por ahora, descansa. Pronto alguien te traerá comida. Dicho esto, se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. Dejó a Zria sola. Cuando Ren cerró la puerta tras de sí, se encontró con la mirada reprochadora de su hermana en el pasillo. ¿Por qué hiciste eso, Ren? Sabes perfectamente por lo que ha pasado. ¿Y la asustaste aún más? Jun lo había oído todo. Estaba un poco enfadada y ofendida con su hermano. Era necesario. Si no hubiera actuado así, ella podría haber caído prematuramente en la red de intrigas del abuelo. El joven Tao se encogió de hombros. Admito que fui demasiado dura con ella. Pero precisamente por eso me alegro de tener una hermana tan maravillosa como tú, Jun. Irás a calmarla, ¿verdad? Estoy segura de que necesita apoyo, y tú lo manejarás a la perfección. Ante la sonrisa burlona y felina de Ren, toda la ira de la chica se desvaneció. Simplemente no podía seguir enfadada con su hermano cuando ponía caras tan adorables. ¡Ay, qué tonto eres, hermano! Siempre tengo que preocuparme por ti. Bueno, vete. Yo me encargaré de ella e intentaré calmarla. También le pediré que no se ofenda ni te tenga miedo. Gracias, Jun. Eres la mejor hermana del mundo. El chamán habló con emoción. Jun se sonrojó levemente. El chico se apresuró a ir a su habitación. Él también necesitaba descansar. 34. El nuevo objetivo del clan. Nuestra estancia en el castillo ancestral se prolongó mucho más de lo que había planeado inicialmente. Enseñándole a Zria lo básico, mi propio entrenamiento, conversaciones con familiares. Los días pasaban uno tras otro. No me di cuenta de cómo terminaba diciembre. La víspera del año nuevo de 1997 se acercaba. El entrenamiento de hoy llegó a su fin. Usar el aire como medio resultó, una vez más, infructuoso. Me faltaba control. El Furyoku se escapaba obstinadamente a un ritmo terrible. El alma suprema se negaba a estabilizarse. Caóticos rayos llenaban todo el espacio a mi alrededor. Incluso yo sufría sus efectos, por no hablar de mis posibles aliados. Y aún así, no había ningún resultado. En principio, esto era lógico. Bason no era un espíritu de fuego ni siquiera de viento.
Para el rayo se necesitaba un conductor. El aire seco no era adecuado para esa función. Pero seguí intentándolo. Al fin y al cabo, era una tontería esperar alcanzar el nivel de maestría de AO en un par de sesiones. Además, no solo intentaba reemplazar el Wandao con moléculas de gas, sino también comprimir el volumen de Furyoku necesario para formar el cuerpo del gran espíritu en una forma más compacta. Los resultados fueron mejores en este caso. No diría que de forma significativa. Pero estaba progresando. Guardé la espada del trueno y la escondí en mi bolsillo. Bueno, en realidad no tenía bolsillo. Había un agujero en la pernera del pantalón que lo simulaba. Dentro, había un soporte especial para la espada. Me permitía tenerla siempre en contacto con la piel. Este era mi secreto para crear un alma suprema al instante sin usar las manos. También era todo un reto en cuanto al control. Pero la emotividad era inmensa, sobre todo si adoptabas la postura correcta y formabas al gran espíritu lentamente. Para lograr una autenticidad total, solo necesitaba corregir mi estatura y dejarme crecer una melena más tupida. Estaba trabajando activamente en esto último. Sonriendo para mis propios pensamientos, caminé por el camino conocido hasta el último piso. Ya había pasado un mes entero desde que volvimos a casa. Mi padre y mi abuelo parecían haber tomado en serio mi sermón. Pero no lograban ponerse en marcha. Al menos, desde mi punto de vista. Jin lo llamó un análisis exhaustivo de la decisión. Parecía una discusión diaria sobre todo y sobre nada. Algunas de mis ideas les gustaron a mis parientes mayores. Otras las rechazaron rotundamente. Pero la mayor parte del tiempo seguía siendo una pérdida de tiempo en charlas vacías con ataques mutuos, amenazas e intentos de chantaje. Como dicen, hogar, dulce hogar. Sí, paradójicamente, sentía el castillo Tao como mi hogar. El clan, el omnipresente Jianxi, el castillo ancestral, las desoladas montañas que lo rodeaban. Todo era mío, mi tierra natal. No tenía intención de abandonarlo. Absorto en mis pensamientos, no me percaté de cómo había llegado al final del camino. Los guardias de élite de mi padre custodiaban las murallas. Los ignoré y abrí la puerta que conducía a la cámara principal del clan. Ya me esperaban. Mi padre, habitualmente sentado en su trono, había estado discutiendo con el abuelo justo antes de mi llegada. Pero en cuanto crucé el umbral del salón, su conversación cesó. Aún así, tenía una idea general de lo que hablaban. Nuestras reuniones habían durado un mes entero. Ayer también les había comunicado que no era el principal candidato para el torneo. Bueno, padre, ¿pudiste comprobar la veracidad de mis palabras? En lugar de saludar, pregunté alegremente mientras me dirigía a mi lugar habitual. No veo ningún motivo de alegría, hijo. Mi padre parecía como si se hubiera tragado un limón agrio. O como si hubiera estado bebiendo mucho durante un par de días y el sonido de mi voz le provocara dolor de cabeza. Tenías razón. Realizamos el ritual. Los espíritus confirmaron que un obstáculo insuperable se interpone en tu camino para convertirte en el rey de los chamanes. No pudieron darnos detalles, pero comprendimos que se trata de un chamán increíblemente poderoso. Eso era de esperar. Me senté tranquilamente frente a mis familiares. No somos los únicos lo suficientemente inteligentes como para dejarnos tentar por el premio del poder sobre el mundo. Te entendimos, Ren. No hace falta repetirlo todo. La voz de descontento del abuelo me interrumpió. Hemos analizado tus palabras y en gran medida hemos estado de acuerdo. Pero, ¿no sería más sencillo simplemente matar a quienes se interponen en nuestro camino hacia el trono? Al oír sus palabras, casi me echó a reír. No pude evitar imaginarme el abuelo enviando a Jianxi tras Ao. Entendí que Ao podría sentirse ofendido por tal audacia y venir a arreglar las cosas. Pero aún así me hizo reír. ¿Sugiere el torneo alguna otra forma de decidir quién es digno de la corona? Alcé las cejas con escepticismo, mirando al anciano. Además, si los espíritus tienen razón, sencillamente no somos capaces de matarlo. Y, por si fuera poco, ¿cómo podríamos siquiera identificar al chamán del que hablaron los espíritus? ¿Qué más da a quién? El abuelo fingió sorpresa. Simplemente mataremos a todos los chamanes que encontremos. Tarde o temprano, daremos con el que necesitamos. Ese método es demasiado radical. Crucé los brazos sobre el pecho con calma. Ya estaba acostumbrado a esas ideas seniles, así que no reaccioné. Además, de esa forma solo nos ganaríamos más enemigos. Padre. Dijo con reproche. Ren tiene razón. No hay necesidad de enviar asesinos a todo el mundo. Como prometió, Ren se encargará personalmente de este problema.
Dirigí mi mirada hacia mi padre con sorpresa. Por primera vez, me había apoyado abiertamente, en lugar de ponerse del lado del abuelo. Lo sé, lo sé. El anciano resopló con satisfacción, y una sonrisa orgullosa se extendió hasta reflejarse en él. No tengo edad suficiente para estar senil. Solo quería ver la reacción de mi nieto. ¿Quién lo hubiera dudado? ¿Sabes algo sobre este chamán, verdad, Ren? Jin cambió de tono y me miró seriamente. Digamos que tengo algunas conjeturas. Pero aún no les diré nada. Y puesto que hemos tratado ese tema, volvamos al tema principal. Como desees. Jin cerró los ojos y se acarició pensativamente la punta de la barba. Su padre esperó pacientemente. En general, aunque En era formalmente el jefe del clan, con el paso de los años logré convencerme de que el poder del abuelo era mucho mayor de lo que él quería demostrar. Muy bien, empezaré. El anciano abrió los ojos y se sentó más cómodamente. Hemos discutido este tema muchas veces. Pero ahora me inclino a estar de acuerdo con Ren. Deberíamos intentarlo. Durante 24 siglos, nuestro clan ha permanecido en las sombras. Ni una sola vez en todos estos años pensamos que cuanto más profunda es la sombra, más brillante es la luz. Una vez fuimos traicionados y perdimos mucho. Varias veces intentamos regresar a nuestro antiguo lugar, para volver a ser el apoyo del poder y del Estado. Pero cada vez terminó mal. La última vez fue durante mi vida. Jin hizo una pausa de nuevo, como si recordara el pasado. Había oído la historia de cómo luchó del lado del régimen del Kuomintang en el año 44. Los nacionalistas no tuvieron tiempo de traicionar al clan Tao. Simplemente se aliaron con los comunistas, despreciando todos los esfuerzos del abuelo. No era de extrañar que, después de eso, desconfiara por completo de la gente común. La historia siempre nos ha enseñado que no podemos confiar en los demás. El anciano continuó. Pero parece que hemos malinterpretado esta frase. ¿A qué me refiero? Hizo una pausa dramática. Apoyo plenamente la propuesta de mi nieto de tomar el poder en el país. 35. El plan padre, ¿crees de verdad que deberíamos emprender esto? El jefe del clan preguntó con cautela, sorprendido y algo intrigado. Lo sé, En. El anciano, que había permanecido sentado hasta entonces, se puso de pie y dio un par de pasos al otro lado del salón. Alzó la vista hacia el tapiz heráldico que se encontraba junto al trono. Durante el último mes, tú y yo hemos pensado en esto más de una vez. Lo considerábamos poco realista. Pero ahora que he estudiado el tema con más detenimiento, creo que podemos lograrlo. Incluso me sorprende que Ren fuera el primero en mencionarlo. ¿Por qué ni tú ni yo, ni ninguno de nuestros antepasados, pensamos en algo así? Debo admitir que fue nuestro error. El error de toda la familia Tao. Estábamos demasiado aferrados a nuestro pasado, a nuestras tradiciones y a nuestra forma de vida. Nunca pensamos que nosotros mismos podríamos convertirnos en el poder al que una vez servimos. Y los errores deben corregirse. Ja. Por fin te decidiste. Sonreí con expectación. Si quieren demostrar la grandeza de los chamanes, deben hacerlo ustedes mismos, no endosar la responsabilidad a otros. Nuestro clan gobernará este país. Este hecho demostrará sobradamente sus palabras. No te alegres demasiado pronto, nieto. Jin se dio la vuelta. Aunque considero a la gente insignificante, no debemos subestimarla. Tomar el poder en China no será tan fácil como crees. Aún así, eso no te incumbe. Lo único que tienes que hacer es concentrarte en el torneo y volverte más fuerte. Tu padre y yo nos encargaremos del resto. Sí, maldita sea. Funcionó. El clan aprobó mi idea. Ahora solo quedaba esperar que tuviéramos éxito. Por supuesto. Sonreí con ironía. No tenía intención de involucrarme en esto, a menos que mi padre o mi abuelo me lo pidieran. No tenía la experiencia necesaria. Solo lo arruinaría todo. Que cada uno hiciera lo que mejor sabía hacer. Yo me centraría en el torneo e intentaría ganar. El clan se encargaría de China. Y puesto que hemos decidido que yo soy el responsable del torneo, hablemos inmediatamente de un tema. Oh. ¿Tienes alguna otra idea brillante? El anciano me devolvió la sonrisa con burla. Aún así, con toda su actitud demostró que estaba escuchando con mucha atención. Voy a reunir un equipo de chamanes. Lo ideal sería que ambos participaran en el torneo. Pero ahora tendrán muchas otras cosas que hacer. Ustedes mismos lo saben. Así que tendré que buscar candidatos en otro lugar. ¿Quieres confiar en alguien? ¿No eres demasiado ingenuo, Ren? Creía que ya eras un adulto. Pero a veces te comportas como un niño.
La voz de mi padre era ligeramente burlona. Involuntariamente sentí el impulso de echarlo del trono de un solo golpe. No malinterpretes mis palabras, padre. No todos están dispuestos a morder la mano que les da de comer. No te preocupes, no soy un idealista. Entiendo perfectamente que no se puede confiar en todo el mundo. Por eso mismo, seré muy cuidadoso con la selección. La burla desapareció del rostro de mi padre. Me miró de una manera diferente, pero permaneció en silencio. ¿Y cómo piensas organizar todo esto, nieto? ¿Cómo piensas vincularlos a ti? Ahora el abuelo esperaba mi respuesta. No lo hice esperar. Todo es sencillo. Cada persona necesita un enfoque individual. Una llave para llegar a su corazón. Algunos solo necesitan una presencia invisible cerca para combatir su soledad. Otros necesitarán amor. Otros, dinero o poder. Hay muchas herramientas de influencia. Lo principal es comprender cuál usar con cada persona y tratar de no equivocarse. Dicho todo esto, guardé silencio. El abuelo y el padre no se apresuraron a romper el silencio que se había instalado. Sí. No me había dado cuenta de lo mucho que ha crecido mi hijo, padre. Comentó inesperadamente, volviéndose hacia el mayor. No estás sola, No estás sola. El anciano me miró de tal manera que no se podía discernir si estaba orgulloso o si desaprobaba rotundamente. Sucede. Me encogí de hombros con indiferencia. Aún así, les debo a ambos el haber madurado tan rápido. Gracias por eso. No me dio pereza levantarme e inclinarme ante ellos. Si era burla o gratitud sincera, que lo decidan ellos mismos. Jaja. Ja ja ja. Una risa alegre y anciana resonó en el pasillo. Mi padre y yo miramos sorprendidos al abuelo, que reía inesperadamente. Ante la mirada inquisitiva de mi padre, solo me encogí de hombros. Oh, me has hecho reír, Ren. Hacía mucho tiempo que no me reía así. Pero basta. Vayamos al grano. Tienes razón, como siempre. Me permití una pequeña sonrisa. La cuestión es que, en el tiempo que queda antes del torneo, no podré encontrar por mi cuenta chamanes fuertes y prometedores para el equipo. Necesitaré la ayuda de todo el clan para ello. Razonable. Intervino en nuestra conversación. Utilizando los contactos del clan, encontraremos más rápidamente a quienes puedan sernos útiles. ¿Algo más? Ante la mirada inquisitiva de mi padre, asentí con la cabeza. Sí. Tendré una serie de criterios que utilizaréis para buscar a los chamanes que necesito. Anunciaré los criterios más adelante, después de que hayamos discutido vuestras objeciones. Ante mis palabras, asintió con aprobación y dirigió su atención a Tao Jin. Padre, ¿tiene algo que añadir? Apartándose de sus propios pensamientos, Jin solo negó con la cabeza. ¿Qué? ¿Así sin más? Levanté las cejas con recelo. Los ancianos sonrieron con descaro. Muy bien. Escucha, 36. Nochevieja 31 de diciembre de 1996. Maestro, hemos llegado. La voz de Bason me sacó de mis pensamientos. Aparté la mirada de las nubes y, en efecto, pude distinguir los contornos de nuestro castillo ancestral contra el manto de nieve. Gracias, Bason. Tierra. Lo había organizado todo rápidamente. Un día para todo. Pero lo más importante era que llegué a tiempo. Solo me quedaba esperar que Jun hubiera cumplido con su parte y que ninguno de mis familiares hubiera decidido hacer nada precipitado mientras yo estaba fuera. Yo mismo había volado a Pekín. Necesitaba comprar algunas cosas. El mejor lugar para hacerlo era una gran ciudad. Allí había más variedad, tanta que hasta yo me quedé asombrado. Y nuestra extraña compañía atraía mucho menos la atención. La extraña compañía éramos Lee Pairon y yo. Él ya tenía la costumbre de comportarse como un adulto con el niño insoportable. Y el portero, por supuesto. ¿Qué haríamos sin él? ¿De qué estaba hablando? Bueno, ya que habíamos regresado y nos habíamos quedado un poco atrapados en nuestra casa ancestral, pensé, ¿por qué no? Decidí celebrar el año nuevo como se debe, por una vez en la vida. Así que me fui de compras a buscar regalos. Para ser sincera, no tenía ni idea de qué comprar. Así que me limité a las cosas más comunes. En general, teniendo en cuenta, digamos, las particularidades del estatus social de mi familia. Aristocracia burguesa ermitaña y loca. La última no era del todo correcta, pero qué acertada. ¿Y la imagen moral e ideológica? Pomposa sátrapa misantrópica. En resumen, éramos psicópatas locos y socialmente peligrosos. Y ricos. Psicópatas ricos y socialmente peligrosos. Intenté ser modesto, pero resultó que, joven amo, bienvenido a casa.
Un señor de la familia Jian hizo una reverencia y se apresuró a abrirme la puerta. Asentí vagamente, arrastrando mi parte de las compras. Aunque Pailon era un hombre bastante fuerte, la modestia de la familia Tao era asombrosa. Ren, ¿dónde has estado? Me quedé paralizada por la sorpresa. Por primera vez en mi vida, observé a Tao Ren expresar su disgusto. ¿Qué ocurre, madre? Me sorprendió, la verdad. Así que no pude responder adecuadamente de inmediato. Es que queda poco tiempo y aún no estás aquí. Al darse cuenta de que había tenido una reacción excesivamente fuerte, mi madre se puso un poco nerviosa y habló en voz más baja. Sonreí. Al mismo tiempo, escudriñé sus sentimientos. O mejor dicho, la pequeña tormenta que rugía en su interior. De cualquier manera, Lee Pailon y yo parecíamos un grupo de lo más pintoresco. Como montones de sacos cubiertos de nieve sobre las piernas. Pobre mamá. Incluso sentí un poco de vergüenza. No te preocupes, mamá. ¿De verdad podría perderme nuestras primeras vacaciones familiares? Tras pensarlo un poco, Tao Ren también sonrió. En ese caso, iré a ayudar a las chicas. Y al darse la vuelta, me dejó inmediatamente, dejándome un poco desconcertado. Bueno, nieto, ¿te sorprendió? Si cualquier otra persona hubiera estado en mi lugar, probablemente se habría sobresaltado. Pero yo sentí la presencia del abuelo de inmediato. Su chiste favorito de emerger de un rincón oscuro tampoco ayudó. Como si toda su figura estuviera formada de sombras. Un poco. ¿Qué le pasa? Dirigí mi mirada hacia el anciano y asentí con la cabeza en dirección a mi madre. Bueno, al fin y al cabo, son las primeras vacaciones conjuntas. Jin indicó con un gesto de cabeza que debíamos seguir caminando. No tuve ninguna objeción. Antes, tu padre y yo no le permitíamos mostrar sus verdaderos sentimientos. Ahora esa prohibición ha desaparecido. Pero aún no se ha acostumbrado. El abuelo dijo pensativo, mirando la espalda de la mujer que se alejaba. Sabía que habías sido tú. Lo dije con un tono normal, incluso aburrido. No mostré el grado de resentimiento que antes había sentido hacia ellos. ¿Lo sabías? Jin preguntó, sin intentar realmente parecer sorprendida. Lo sabía. No lo negué. ¿Pero era realmente necesario? ¿Quién sabe, Ren? ¿Quién sabe? Si la hubiéramos dejado expresar sus sentimientos, quizás habrías sido un niño más obediente. No este monstruo, que obligó a tu abuelo a perder hasta el último pelo. Ante la audaz declaración del anciano, incluso me indigné. Oye, te lo pido. Primero, es toda la culpa tuya y de papá. Segundo, ¿quién eres tú para hablar? Y en general, ¿qué querías? El anciano ni siquiera pestañeó ante mi diatriba. Pero tuve la sensación de que me habían engañado de nuevo. Solo vine a saludarte, nada más. Simplemente hay algo que no entiendo. ¿Por qué es necesaria toda esta farsa con tanta celebración? Nunca había sucedido antes. Y ahora, de repente, te ha entrado la gana. Ja. Claramente toqué un punto sensible cuando les dije a mi padre y a mi abuelo que la celebración se llevaría a cabo y que su presencia era obligatoria. Estas vacaciones no son para mí, como podrías pensar. Negué con la cabeza. Es por Jun y, en cierta medida, por Zria. Yo estoy bien. Soy un hombre. No me importa qué clase de padres sean. Pero para Jun, será mejor que su familia esté asociada no solo con malos recuerdos, sino también con buenos. Así que haz tu mejor esfuerzo, abuelo. Pronuncié las últimas palabras con un ligero tono de sarcasmo en mi voz. Claro que lo intentaré, nieto. Me respondió en el mismo tono. Pero omitiste el hecho de que con esta farsa quieres atar aún más a las chicas a ti. ¿No es así? En parte. No lo negué, mientras seguía subiendo las escaleras. Bason y Pailon nos siguieron en silencio, sin atreverse a intervenir en la conversación. Pero en realidad el plan era más sencillo. Solo quería complacerlos. Y relajarme un poco. PFF. Solo una fantasía común y corriente, nada más. Pero bueno, te seguiré el juego, Ren. Solo ten cuidado con tus intentos de relajarte. No necesitamos que te disperses por los aires. Y el anciano se alejó con una mirada orgullosa, desapareciendo en el atardecer. Es decir, hacia el otro extremo del pasillo. Maldito viejo. 37. La celebración fría, ¿estás lista? El rostro radiante de Jun apareció en la puerta. La chica solo pudo asentir con la cabeza en respuesta. Jun, ¿de verdad tengo permiso para estar ahí? La recién convertida en chamana era tímida. No sabía dónde mirar y temblaba presa de una creciente ola de pánico. Jugueteaba con el borde de su vestido. En realidad,
La chica de pelo verde simplemente estaba feliz. Pero al ver el estado de su amiga, decidió animarla un poco. No tengas miedo. Nadie te hará daño allí. Ren estará allí, así que no tienes nada que temer. Tal vez no deberíamos ir. Zria intentó echarse atrás. El hecho de que quien la había salvado estuviera allí influyó mucho. La chica le estaba muy agradecida por todo. Pero, al mismo tiempo, aquel chico extraño la asustaba. Tan solo pensar en estar cerca de él le erizaba el estómago. ¿Por qué? ¿Acaso no quieres sentir el ambiente de las vacaciones? ¿No quieres experimentar lo que se siente por primera vez? Parecía que su primera amiga de verdad estaba atrapada en sus fantasías. Pero cuanto más tiempo permanecía allí, menos alegre se veía su rostro. ¿Ha ocurrido algo? A Zria no le gustó el repentino cambio en las emociones de Jun. No es nada. Jun intentó restarle importancia. Pero la chamana rubia no se lo permitió, mirándola fijamente a los ojos con seguridad. Ah, está bien. Me temo que a papá o al abuelo no les gustará y entonces se arruinarán las vacaciones. Jun suspiró con tristeza. ¿Sabes? Es la primera vez que tenemos algo así. Siempre lo soñé, como en cualquier familia normal. Y ahora el sueño está tan cerca. Parecía que la joven Tao estaba literalmente lista para alcanzar su sueño con la palma de la mano. Pero este se desmoronó inmediatamente entre sus manos. ¿Crees que no estarán contentos? Zria intentó elegir sus palabras con cuidado. Había pasado un mes desde que la chica vivía en ese castillo. Pero sus reglas seguían siendo un misterio para ella, incluso una especie de secreto aterrador. Antes, jamás habría imaginado encontrarse en un lugar así. Incluso ahora, apenas creía en la realidad de lo que estaba sucediendo. Cada día, temía que en algún momento despertara y todo lo ocurrido resultara ser solo un delirio inducido por otra inyección. Lo más probable es que no. Jun lo admitió con voz derrotada, sentándose a su lado. Mamá dijo que solo accedieron a venir porque Ren no les dejó otra opción. Al oír el nombre del chico, Zria volvió a estremecerse. No comprendía qué tipo de relación existía en esa familia. En el centro de investigación donde la habían retenido, los adultos estaban al mando. Zria no podía desobedecerles. Aquí, a primera vista, todo parecía igual. Jun, quien la había ayudado y cuidado desde que Zria recuperó la conciencia aquel día memorable de hacía un mes, tenía miedo y no se atrevía a desobedecer a sus padres. Pero, al mismo tiempo, su hermano menor parecía de otro mundo. Parecía que para él no existía ninguna autoridad adulta. Las historias que su amiga le contaba sobre su hermano no hicieron sino reforzar esta impresión. Déjenos ir. Con seguridad, Zria tomó de la mano a la chica china y la condujo hacia la puerta. El miedo seguía presente. Aún no quería salir de la habitación, con las rodillas temblando. Pero tenía que apoyar a Jun. Al fin y al cabo, era lo mínimo que podía hacer para agradecérselo. Zria no sabía cómo había sucedido. Nunca había tenido amigos. Excepto quizás en una infancia muy lejana que apenas recordaba. En aquel centro donde experimentaron con ella, los niños permanecían separados. No se les permitía comunicarse entre sí. Incluso ver a sus compañeros era algo que apenas había logrado en contadas ocasiones. Por lo tanto, simplemente no sabía lo que era comunicarse con alguien, divertirse, tener amigos. Resultó que la situación de Jun era muy similar. Peor aún, le habían enseñado específicamente a no confiar nunca en extraños. Pero a pesar de esto, habían logrado estrechar lazos y hacerse amigas. Y en opinión de Zria, la mayor parte del mérito correspondía a Jun. Parecía tener su misma edad, pero ya era muy madura. Jun la rodeaba de cariño y atención, siempre ayudándola y estando a su lado, impidiendo que los malos pensamientos se apoderaran de ella. Zria estaba muy agradecida por ello. Jun fue quien comenzó a enseñarle a Zria el arte del chamanismo. Le enseñó todo, incluso el idioma chino, aunque con la ayuda de un espíritu. Así que ambas chicas, apoyándose mutuamente, se dirigieron a la celebración organizada por Ren. Bueno, creo que no es tan malo como podría haber sido. Hablé en voz baja, observando cómo, por primera vez en mi presencia, mi madre tomaba la iniciativa y sacaba a mi padre a bailar. La mirada de Jun y su reacción ante su madre, que estaba un poco ebria, y su padre, que estaba de buen humor, me conmoverían profundamente. Por supuesto, mi padre no cantó. Aunque, a juzgar por todo, tenía ganas. Aún así, se estaba alejando mucho de su imagen habitual. Y mi madre también parecía más relajada. Por lo visto, no me había equivocado con el vino. En cuanto al abuelo, permaneció tan sobrio como siempre.
Solo me guiñó un ojo cuando lo miré. Luego asintió con la cabeza hacia nuestros padres, que estaban bailando. Maestro, ¿está usted contento? Bason, a quien también invité a esta celebración de la vida, se sentó a mi lado. De vez en cuando, tomaba comida de la mesa. Al haberse convertido en un espíritu sagrado, podía permitirse tales cosas. Pailon lo miró con envidia. Era un cadáver, un zombi. Por mucho que comiera, todo era inútil. Aún así, el hecho de que no gritara cerebros me alegró bastante. Por cierto, el abuelo me miró con muy desaprobación por permitirle al espíritu y al Jianshi tales libertades. Pero no arruinó las vacaciones, por lo que le estoy especialmente agradecido. A juzgar por todo, Jun estaba realmente feliz. Sonreía como cualquier chica normal en una celebración. Eso me llenó el corazón de calidez. Había sido buena idea complacerla. Y papá le siguió el juego. ¿O no? ¿De verdad se emborrachó? En fin. ¿Qué más daba? Era año nuevo. Por cierto, otra chica en nuestra celebración no dejaba de mirarme con recelo. Se aferraba a mi hermana cada vez que yo estaba cerca de ellas. Me concede un momento de su atención. Se acercaba el momento en que los últimos minutos del año viejo se desvanecerían y comenzaría el nuevo. Fue entonces cuando decidí hablar. ¿Estás planeando algo más? Mi abuelo me miró con recelo, algo cansado. Era evidente que ya quería marcharse. Mi padre, en cambio, apenas empezaba a coger ritmo. Solo un par de minutos, querido abuelo. No tardaremos mucho. Al oír mis palabras, el anciano apartó el vaso de sus labios y me miró. Sonreí con sorna, llamándolo así deliberadamente, con un tono de cariño sincero propio de un nieto normal hacia un abuelo normal. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto es para ti. Saqué un regalo de debajo de la mesa y se lo entregué al anciano. Sin embargo, él no tenía prisa por aceptarlo. Miró el envoltorio con mucha desconfianza. ¿Qué es esto? Al no ver nada sospechoso, el abuelo decidió preguntar directamente. Un regalo. Sonreí con insolencia, lo que no hizo sino aumentar la paranoia del anciano. Para mí. Bueno, ya veremos. Tomó mi regalo como si fuera una bomba de relojería. Con mucho cuidado, intentando no agitarlo. Incluso acercó la oreja, tratando de entender si hacía tic-tac. Jun y Fría, al presenciar la escena, incluso soltaron una risita. Pero al recibir una mirada severa del anciano, guardaron silencio, presas del miedo. Ábrelo. El abuelo se sobresaltó. Al parecer, pensaba tirarlo después. Pero había un inconveniente. Aún así, Jin pareció darse cuenta de inmediato de que si le pedían que lo abriera allí, no había nada peligroso dentro. Oh. No está mal, no está mal. Tras examinar el regalo, el anciano me miró con aprobación. No me resultó difícil. Sobre todo porque no era mía. Mi abuelo era un gran aficionado a las armas. Incluso su arma predilecta era un revólver. Así que le di una de las pistolas que consideraba más valiosas de la base que había destruido. Al fin y al cabo, los soldados de allí estaban armados. También había un arsenal. Así que me llevé algunas armas. Resultaron ser útiles. Yo mismo no sabía mucho de armas. Pero como el abuelo lo aprobó, fue un buen regalo. Padre, madre, esto es para ustedes. Ahora era su turno. ¿Para nosotros también? Tao Ran se sorprendió. Su padre parecía como si fuera lo más natural del mundo. ¡Oh! Mi madre exclamó con admiración al abrir la pequeña caja rectangular. Dentro había lo que yo consideraba un elegante collar que había elegido en una joyería. No sabía qué regalarle a mi padre, pero esperaba no haberme equivocado. Le regalé una caja de puros caros y una botella de vino. Y ahora, es tu turno. Dije en tono de complicidad, volviéndome hacia las niñas. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza pensando en un regalo para ellas. Francamente, no se me había ocurrido nada que valiera la pena. Decidí optar por lo sencillo, sin darle demasiadas vueltas. Adelante. Mi voz resonó por el pasillo. La puerta se abrió inmediatamente. Decenas de Jianshi comenzaron a entrar. El abuelo las observó con interés. Se sorprendió al notar los detalles adicionales. Cada Jianshi sostenía en ambas manos un conjunto de ropa de mujer completamente nueva. Había de todo: vestidos, faldas, blusas, todo lo que se podía encontrar en las tiendas. No sabía qué darles. Pero sabía que Fría, al no tener ropa propia, se ponía lo que Jun le había dado. Averiguar la talla de Jun no fue un problema. Al fin y al cabo, Bason era una verdadera amiga.
¿Quién más, sin hacer preguntas innecesarias, se molestaría en medir a chicas dormidas? Así que ahora no debería haber problemas de vestuario ni para mi hermana ni para Fría. Seguro que al menos algo les gustaría. Ren, eres el mejor hermanito del mundo. Ni siquiera tuve tiempo de entregar el regalo como es debido cuando mi hermana me abrazó. Sin ninguna vergüenza, comenzó a abrazarme con fuerza. El abuelo sonrió satisfecho. El padre asintió con aprobación. La madre miró la ropa con una pizca de envidia y expectación. Pero Fría estaba claramente avergonzada y no sabía dónde ponerse. Vale. Basta. Me estás asfixiando. Intenté imitar un graznido de la forma más convincente posible, lo que provocó que estallara en carcajadas. Gracias, Ren. Tras decir esto y besarme en la mejilla, Jun finalmente me soltó. Se llevó a Fría consigo y ordenó a los Jianxi que llevaran toda la ropa a su habitación. Siguiendo a Jun, mi padre y mi madre también se escabulleron. Mi abuelo y yo nos quedamos solos de nuevo. No está mal, Ren. Pero podría haber estado mejor. Jin dijo pensativo, mientras bebía perezosamente un sorbo de vino de su copa. Por cierto, ¿qué le hiciste a esa chica para que te mire con tanto miedo? ¿Ya te acostaste con ella? Si es así, bien hecho. Qué viejo tan atrevido. PFF. ¿Qué es esta moda tuya, como si no hubiera otros temas? Me quejé con irritación. Sabes muy bien que es demasiado pronto para mí. Y si estás tan impaciente, hazme tío, viejo lascivo. Dije la última parte en voz baja. Ja. Eres todo un insolente. El anciano rió con admiración. Debería pegarte por eso. Pero bueno. Ya sabes, para mí ya es demasiado tarde. Y no lo entendería. Pero tienes razón, no hay prisa. Tarde o temprano, esa chica será tuya. Y el cómo no importa tanto. Mirándome con picardía a través del líquido turbio de su vaso, el abuelo continuó. Gracias por el regalo. No está nada mal. Y la celebración en sí no estuvo tan mal. Recibirás tu regalo mañana. Sin decir nada más, Jin se levantó de la mesa y también abandonó la sala. 38. Guardaespaldas personal 1 de enero de 1997. La misma sala Tanjou en el cuarto piso. Estaba de pie frente a mi padre y mi abuelo. ¿Me llamaste? Pregunté, bostezando desesperadamente. Sí. El abuelo asintió con una alegría sospechosa. Veo que no has dormido bien. Un poco. Me puse tenso. El anciano se comportaba de forma sospechosa. Mi padre estaba sentado en el trono con un rostro demasiado impasible. Bueno, ¿recuerdas lo que te dije ayer sobre mi regalo para ti? El tono de Jin me puso la piel de gallina. Inmediatamente presentí que algo andaba mal. Recuerdo. Asentí con la cabeza y enseguida escuché mis presentimientos. Encontré lo que buscaba. Sin embargo, las sensaciones eran extrañas, como si alguien intentara ocultar su presencia deliberadamente. Es bueno que lo recuerdes. Tao Jin sonrió como un gato que se ha comido toda la crema. Hein. Ahora. En cuanto el abuelo dijo esto, una sombra apenas visible descendió del techo hacia mí. Unos kunai se clavaron en el lugar donde yo había estado parado hacía un segundo. ¿Y cómo debo entender esto? La hoja de la espada del trueno presionaba contra el cuello del espíritu que me había atacado. Aún no lo había disipado. No hasta que comprendiera la esencia de lo que estaba sucediendo. Yugai, mátalo. Una voz femenina proveniente del otro lado del pasillo. El espíritu Kunoichi que acababa de atacarme sacó una bomba de humo y la arrojó al suelo. Al instante, toda la sala se llenó de humo. Este se disipó con la misma rapidez gracias a una ráfaga de Furyoku de mi parte. La Kunoichi que se acercaba por detrás también fue apartada por la oleada de furia que emanaba de mí. Yo ya estaba al otro extremo del pasillo, presionando la punta de mi espada contra el pecho de la señora del espíritu que me había atacado. Y sí, la había elegido deliberadamente como mi objetivo. ¿Y tú quién eres? Estaba irritado, incluso furioso. No solo me habían despertado al amanecer, sino que ahora también habían intentado matarme. No es que esto fuera algo nuevo en mi vida. Pero, maldita sea. Era la mañana después de Año Nuevo. Un poco de decencia, por favor. Seguía viva solo porque su cabello era del mismo color que el de Jun. Al principio, había planeado decapitarla. Pero el color de su cabello la salvó. Parecía joven, un poco mayor que Jun. Le habría dado 20, tal vez 25 años. Cabello largo, rizado y verde. Y lo más extraño, una falda y blusa ajustadas de color burdeos. Por favor, perdóname, maestro. Bajo mi mirada, la muchacha no pudo mantenerse en pie y cayó de rodillas.
Maestro, dijo. La mañana se volvía cada vez más interesante. Abuelo, estoy esperando una explicación. Sin bajar la hoja, me volví hacia el anciano, que observaba la escena con satisfacción. Este es mi regalo para ti, Ren. Siguió sonriendo con satisfacción. Pensé que había oído mal. Explicar. Esta chica es mi regalo para ti, Ren. Lo repitió lentamente, como si se dirigiera a un niño tonto. ¿Es cierto? Me volví hacia ella. Ella asintió apresuradamente. Sí, mi amo. Entonces, oscuras sospechas comenzaron a atormentarme. Exijo una explicación. Una explicación detallada. Lo aclaré antes de que el abuelo pudiera responder. Vengan aquí, los dos. Por primera vez desde la reunión, el padre habló. Caminé hacia el trono. La niña, apenas pudiendo levantarse con piernas temblorosas, me siguió. Su espíritu tomó lugar a su lado. Y bien. Estoy esperando. Cruzando los brazos sobre el pecho, dirigí una mirada sombría a mis familiares. No oculté que estaba a punto de matar. Como dijo tu abuelo, esta niña es nuestro regalo de cumpleaños para ti. Al ver que me temblaba el ojo, mi padre se apresuró a continuar. No nos mires así. Ella sabía en lo que se metía. Además, tenía una oportunidad. Si hubiera logrado derrotarte, habría evitado este destino. No tiene gracia. Sigo sin entender nada. Mi paciencia no es ilimitada. No nos estamos riendo, Ren. Jin volvió a tomar la palabra. Su nombre es Jin. Nació en una familia que ha servido a nuestro clan durante generaciones como asesinos y guardaespaldas. A partir de ahora, Jin te pertenece oficialmente. Es tu sirvienta. Tienes derecho a hacer con ella lo que quieras. También puede convertirse en tu amante en el futuro, así que tenlo en cuenta. El rostro del anciano permaneció impasible durante su discurso. Pero por dentro, rebosaba de satisfacción, sobre todo con sus últimas palabras. ¡Qué viejo cabrón! ¿Y me entero de esto recién ahora? Si no me crees, pregúntale a ella. Ella te lo confirmará. Mi padre respondió con voz aburrida. Dirigí mi mirada hacia la niña, que inmediatamente se arrodilló, y hacia su espíritu. Respiré hondo, pero aún así pregunté. ¿Es cierto? Bajó mi mirada, se encogió, pero asintió. Sí, mi maestro. Mi familia ha servido al clan Tao durante varios siglos. Mi vida y mi cuerpo ahora le pertenecen por completo. Hice una mueca y me volví hacia mis mayores. ¿Por qué ahora? Usted mismo dijo que quería reunir un equipo de chamanes para el torneo. Pensamos que sería mejor incluir a una persona de confianza. El abuelo sonrió, mirándonos a nuestro grupo con los ojos entrecerrados. Y para que no te preocupes por su lealtad personal, hemos decidido transferirte oficialmente su deuda de vasallaje. Ahora es completamente tuya. Ni yo ni él podemos darle órdenes que pasen por alto tu voluntad. Considera la otra guardiana. Confías en tu espíritu, ¿verdad? Apartando la mirada del anciano Taos en silencio, dirigí mi mirada hacia la chica. ¿Qué sentido tiene esto para ti? ¿Estás realmente dispuesto a dedicarme el resto de tu vida? ¿Deseas esto? Quiero escuchar tu respuesta, tu decisión. Si no lo deseas, dímelo directamente y te liberaré. Eso no es necesario, maestro. Levanté una ceja con sorpresa y miré a la chica, que de repente se había vuelto segura de sí misma. Estoy preparado para esto. No me retractaré de mis palabras. No sientas lástima por ella, Ren. El anciano del clan volvió a hablar. Su familia también se vale de nosotros, al igual que nosotros de ellos. Sin nosotros, habrían dejado de existir hace mucho tiempo. Incluso el riesgo de servirles no es un precio alto, ya que sus hijos siempre estarán a salvo y su linaje continuará, aunque todos los adultos mueran cumpliendo la voluntad del Tao. Jin también tiene parientes más jóvenes, un hermano y una hermana. Mientras ella te proteja en el torneo, nosotros cuidaremos de ellos. Así que, como ves, todo es justo. ¿Justo, dices? Probablemente no sabe lo buenos tutores que sois. El sarcasmo brotaba literalmente de mi boca. Ya que ahora me pertenece, cuidar de su familia también es mi problema. ¿Entendido? Maldita sea, los malditos Taos. Justo cuando pensaba que empezaba a entenderlos, hacen una jugada como esta. ¿Y qué más podía esperar de mi clan? ¿Tenían plantaciones enteras de esclavos? Todo era posible. Estaba furioso, y eso es decir poco. ¡Qué regalo! ¿Qué más podía decir? Bueno, gracias, padre, abuelo. Realmente se superaron. Sígueme. Lancé mi inesperado regalo antes de salir del salón.
Sentado en el sillón de mi habitación, miré fijamente a la chica que tenía delante. Ella, como si percibiera mi irritación y, por decirlo suavemente, mi mal humor, proyectaba sumisión con toda su postura. Se arrodilló sobre una rodilla, con la mirada fija en el suelo. No tenía prisa por hablar. Simplemente tamborileé con los dedos en el reposabrazos, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado mientras examinaba con atención a mi recién adquirido guardaespaldas. ¿Qué podía decir de ella? En cuanto a fuerza personal, no me impresionó. Estaba más o menos al nivel de Jun, quizás incluso más débil. Si se pudiera hablar de alguna protección para mi cuerpo, solo sería en el caso de que yo, al igual que Bason y Kotuko, quedáramos completamente incapacitados. Si bien era posible, era extremadamente improbable. Sus posibilidades contra cualquiera que pudiera hacernos eso eran, francamente, nulas, sin siquiera una cifra decimal. En ese caso, ¿para qué la necesitaba? ¿Para preparar el té de la mañana o para ahuyentar a las fans? Probablemente para lo segundo. No podía negar que era bastante guapa. Cabello verde rizado hasta la cintura, una figura ideal, no una supermodelo, claro, pero casi, buen busto y una cara bonita. Por último, era alta, algo bastante inusual para las chinas de baja estatura. Y además llevaba tacones. Su ropa no me gustó nada. Era demasiado vulgar. Si tuviera que juzgarla basándome únicamente en su vestimenta, diría que Hein dio una muy mala impresión. Aunque, quizás simplemente no era de mi gusto. Mucha gente se habría llevado las manos a la cabeza si hubiera escuchado lo que pienso. Pero aún así, esa falda roja corta y ajustada, tan ajustada que parecía a punto de reventar, apenas le cubría las caderas. Y la misma blusa roja, que dejaba al descubierto su abdomen. No lo negaría, todo se veía muy sexy, y tal vez esa era la intención. Pero en mi opinión, con ese atuendo, parecía más una prostituta. ¿Debería decírselo? El silencio se prolongó. Permanecí callado, absorto en mis pensamientos. Mientras tanto, la chica se tensaba apenas perceptiblemente. Con cada toque de mi dedo, comenzaba a estremecerse casi imperceptiblemente. Entonces, al darme cuenta de que había dedicado demasiado tiempo a evaluar su apariencia, rompí el silencio. Preséntate de nuevo. Correctamente. Hablé secamente y sin emoción, ejerciendo deliberadamente más presión sobre la chica. Esto me permitió estudiar sus emociones y reacciones con mayor detenimiento. Como deseé, mi amo. Colocó las manos delante de su rostro, aún en posición de reverencia, y habló. Mi nombre es Hein. De ahora en adelante, soy tu fiel servidor, maestro. Juro servirte con fidelidad y sinceridad como mi señor, tal como mis antepasados sirvieron a tu clan durante varios siglos. Las palabras del juramento salieron de sus labios y guardó silencio. Obviamente esperaba una reacción de mi parte. Pero yo no tenía prisa por hablar. Al cabo de un minuto, la chica incluso se atrevió a alzar la vista para mirarme a la cara. Se estremeció de nuevo al encontrarse con la mirada fría que no me había molestado en desviar. Muy bien. Hablé, decidiendo que ya había estado bastante nerviosa. Acepto tu juramento, Hein. De ahora en adelante, tu vida me pertenece. Espero que sepas lo que eso significa. Si dudo de tu lealtad aunque sea por un instante, te mataré inmediatamente. Te lo digo una sola vez. Recuérdalo y entiéndelo. Sí, amo. No lo defraudaré. La chamana volvió a inclinarse, intentando demostrar con su voz y su postura su devoción hacia mí. Era evidente que no dudaba de mis palabras. El nerviosismo ya había desaparecido. Incluso se vislumbraba un atisbo de alegría. Al parecer, mi aceptación era más importante que las amenazas. Por ahora, eres libre, Hein. Regresa a casa y prepara a tus familiares para la mudanza. Como desees. Una sola palabra. La chica se levantó y salió de la habitación en silencio, dejándome a solas con mis pensamientos. Así que era hora de hacer balance y darme cuenta de que el abuelo bastardo me había vuelto a engañar. Incluso dejando de lado la cuestión de la verdadera lealtad de Hein, la combinación era simple y asquerosamente confiable. Ahora que tenía una criada personal que podía cumplir con los deberes de una ama, inevitablemente miraría mucho menos a otras chicas. Sin prohibiciones, lavado de cerebro ni vigilancia intrusiva. Simplemente me dieron un guardaespaldas y la vida se volvió inmediatamente más tranquila. Viejos astutos. Por cierto, fue interesante. Sabía desde hacía unos 2 años que nuestro clan tenía vasallos. Pero hasta ahora, los había percibido como algo amorfo y vago. Como si existieran, pero ese hecho no afectaba mi vida en absoluto.
Ni siquiera recordaba que hubieran visitado jamás nuestro castillo ancestral. Y de repente, me preguntaba si mis parientes tendrían más de estos genes de reserva. Debería averiguarlo. No me gustaban esas sorpresas. También necesitaba hablar con mi madre sobre la posibilidad de hacerme cargo de la crianza de los niños. 39. Vasallos del clan. Varios días después. Estaba sentado en mi habitación otra vez, revisando montañas de papeles que el señor Jian había traído amablemente. En verdad, el hombre es la causa de todos sus propios problemas, y yo no era la excepción. Tan pronto como declaré que quería obtener más información sobre el clan Hein, así como sobre la situación general del mismo, casi me derrito ante las sonrisas burlonas de mis parientes mayores. Mi padre armó un gran alboroto, dando órdenes a nuestros sirvientes fallecidos. Como resultado, ahora me encontraba aquí, revisando montañas de informes y otros documentos relacionados con los asuntos de nuestro clan. Ya me había arrepentido docenas de veces de lo larga que era mi lengua. Pero, al mismo tiempo, me aferré obstinadamente a descifrar los jeroglíficos. Debo admitir que aprendí sorprendentemente mucho por mi cuenta. La información general no me servía de mucho en ese momento. Cuando tomara las riendas, tendría que profundizar en todos esos esquemas financieros, zonas de influencia, etc. Por ahora, solo me interesaban algunos aspectos prácticos. Ante todo, los enemigos del clan. Anteriormente, mi entrenamiento no se había centrado en personalidades, individuos ni motivaciones. Ahora podía sumergirme en la historia de conflictos, victorias y derrotas a largo plazo. La lectura, sinceramente, no fue peor, sino mucho más interesante, que las novelas de culto. Para empezar, el abuelo y el padre no mentían cuando decían que nuestro clan tenía muchos enemigos. Es cierto que la mayoría ya habían muerto, como era de esperar, y no sin nuestra participación. Además, fue algo sorprendente descubrir que, en cierto modo, éramos figuras de culto en toda China. Esto no encajaba del todo con la imagen que yo había creado de reclusos y ermitaños que nunca se atrevían a salir de nuestro castillo ancestral y las tierras que lo rodeaban. Pero, en fin. En realidad, no había un solo chamán en China que no conociera a nuestro clan. Se podría decir que éramos los chamanes más famosos del Imperio Celestial. Aún así, esto no nos impidió casi nunca intervenir en el destino del país. Casi. Porque en las últimas décadas, mi padre y mi abuelo habían matado a tanta gente que daría para llenar un cementerio. Y no todos eran simples mortales. Entre ellos había chamanes, sobre todo aquellos que empezaban a ascender significativamente, ya fuera como clan o individualmente. Daba igual. Lo que importaba era que, en el futuro, podrían convertirse en una amenaza real, un competidor o un centro de poder incontrolable. En resumen, todo aquello que pudiera impedirnos seguir siendo el sapo más gordo del pantano chino. Naturalmente, hubo quienes no aprobaron esta política. Pero rápidamente ocuparon su lugar en el cementerio. La mayoría prefirió mantenerse fuera de la vista o sobornarnos, reconociendo nuestra supremacía. Había muy pocas familias como el clan Yin, del que provenía mi nuevo sirviente, al servicio de nuestro clan. Los relatos de que no se debía confiar en los forasteros no eran meras palabras para adoctrinar a los niños. Era la verdadera política del clan. Estas familias bien podrían considerarse ramas menores del clan Tao. De ellas solíamos tomar a nuestras parejas. Así que el mismo color de pelo de Hein y Jun no era casualidad. Aunque Hein era algo así como mi prima cuarta, tía o sobrina, sinceramente nunca lo supe con certeza. Algunas de estas familias se unieron a nosotros siglos atrás, buscando protección. Otras ansiaban poder y, con ese fin, juraron lealtad al jefe del clan Tao, a menudo combinada con un matrimonio dinástico. En resumen, cada uno tenía sus propias razones para dar ese paso. Es cierto que, para entonces, muchos de ellos habían desaparecido. Por ejemplo, la familia de mi madre solo tenía una hija que se casó con mi padre y se convirtió en Tao. Sus padres, mis otros abuelos, murieron antes de que naciera Jun. Nos enfrentamos a otro grupo de descontentos, y atacaron la casa de la rama subordinada. El aún joven En estaba furioso. Ni siquiera quedaba material para Jiangxi de los culpables. Y fotografías similares aparecían con frecuencia en las páginas de la historia centenaria del clan Tao. Por cierto, entre todos esos papeles que ahora abarrotan mi escritorio, también había información detallada sobre mi nueva sirvienta, Hein. Una chamana de 24 años. Todos sus parientes mayores fueron asesinados hace 6 años. Solo ella, su hermano menor y su hermana sobrevivieron.
Desde entonces, se ha encargado de ellos y de realizar tareas para nuestro clan. A juzgar por lo que leí, no era tan inútil como había pensado inicialmente. Pero mis impresiones sobre su apariencia resultaron ser bastante acertadas. No, no era una prostituta. Era una kunoichi. Aunque, para ser más precisos, su espíritu guardián era la kunoichi Yugai. Al parecer, fue ese espíritu quien le enseñó muchas cosas, incluyendo cómo sobrevivir como mujer en un mundo de hombres. Hein trabajaba como eliminadora y asesina para nuestro clan. Recibía órdenes de padre o abuelo y siempre las llevaba a cabo. Sin importar quién fuera el objetivo, siempre lo alcanzaba y le arrebataba la vida. A juzgar por todo, era experta en ocultar su presencia y su sed de sangre. Además, era una actriz nata. Precisamente gracias a su talento interpretativo, así como a la ausencia de restricciones morales, siempre lograba sus objetivos. No estaba seguro de si podía confiar en ella. Quizás su sumisión actual era solo una farsa. Pero, como dicen, era mejor tenerla cerca y estar al tanto de sus acciones que ignorar sus planes. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta y una voz. Maestro, ¿puedo pasar? Levanté la vista de otro documento que estaba leyendo y alcé la cabeza, intentando observar las emociones del visitante. Pasa. Te estaba esperando. Inmediatamente después de mis palabras, la puerta se abrió ligeramente. Hein entró, pero no sola. 2 niños caminaban a su lado, más pequeños que yo. El mayor parecía tener 1 o 2 años menos. El pequeño, a quien Hein llevaba de la mano, no tendría más de 6 años. Los he traído, maestro, como usted solicitó. La niña volvió a hacer una reverencia ante mí. Sus parientes más jóvenes, tras una breve vacilación, hicieron lo mismo. Veo. Dejando la hoja a un lado, observé con más detenimiento a los niños que se inclinaban ante mí. Quizás en otro tiempo una escena así me habría provocado rechazo. Pero ahora no. Simplemente observé y evalué. El mayor de los 2, como ya dije, era solo un poco menor que yo. Parecía tener unos 8 o 9 años. Su abundante cabello castaño oscuro estaba corto y, literalmente, se erizaba en todas direcciones. Un rostro adorable y ropa de estilo masculino completaban la imagen. Parecía obstinada e incluso un poco testaruda, lanzándome miradas cautelosas y tensas. El menor era un niño. Se le veía claramente nervioso y asustado. A diferencia de sus hermanas, su cabello era negro. Era difícil decir algo más sobre la apariencia de un niño de 6 años. Entonces, si no me equivoco, sus nombres son Mitani y Bashi. Había aprendido los nombres de los documentos del clan Jin, así que no necesité preguntar. Pero la cortesía era primordial. La chica y el chico asintieron a su vez. Bien. Me llamo Tao Ren. Soy el heredero del clan Tao y el maestro de tu hermana mayor. A partir de hoy, ella pasará la mayor parte del tiempo conmigo y no podrá cuidarte. Por eso pedí que te trajeran aquí. Ahora vivirás aquí, bajo la protección del clan Tao. ¿Te queda claro? Sí, maestro Ren. Mitani respondió rápidamente. Parecía que le habían obligado a memorizar esa frase. Sonaba apresurada y murmurada. Bastón. Invoqué al espíritu. La imponente figura de un guerrero apareció inmediatamente a mi lado, haciendo que los niños se estremecieran ligeramente y se aferraran a Hein. Llévalos a mi madre. Sí, amo. El guardián gritó y se dirigió hacia el trío de parientes. No te preocupes. Anticipándome a las preocupaciones de la chica mayor, decidí disipar sus dudas. Simplemente decidí confiar a tus familiares a mi madre. Con todo el respeto que se merecen mi padre o mi abuelo, Tao Ran se encargará de su crianza mucho mejor que ellos. ¿Estás de acuerdo? La chamana asintió con cautela. Apartando a su hermano y a su hermana y bajando la voz, comenzó a explicarles algo rápidamente. No querían dejarla, pero ante la presión, cedieron. Sollozando, finalmente se dirigieron a la salida. Mitani incluso me lanzó una mirada furiosa, esperando que no la viera. Claro. Aún así, no me importaba. Estaba segura de que mi madre podría criarlos bien. Al menos, confiaba más en ella que en mi padre en ese sentido. De esta manera, en cierto modo, resolvía el problema de su crianza y no tendría que hacer mucho yo misma. En mi opinión, era la mejor solución a esta situación. Cuando la puerta se cerró tras los niños, volví a centrar mi atención en la niña. Ponerse de pie. Como desee, mi amo. Ella obedeció la orden de inmediato y se levantó del sitio. Hablemos con franqueza, Hein. Comencé de inmediato con el punto principal. ¿Qué deseas? Perdóname, maestro.
La chica se sorprendió un poco. Te pregunto por qué decidiste servirme. No puede ser en vano. Aún así, no tienes que responder. Puedo adivinar tus razones. Debo admitir que tienes suerte. Ahora mismo, no tengo mucha gente en la que pueda confiar plenamente. Bueno, tengo a mi hermana, pero no pienso involucrarla en mis asuntos. Así que tienes todas las oportunidades para pasar de ser un simple asesino a una figura mucho más influyente de lo que jamás podrías haber soñado. Soy un Tao, el próximo líder del clan. Pasará un tiempo, y todo lo que pertenece a nuestro clan me pertenecerá. Estoy seguro de que lo entendiste perfectamente cuando decidiste servirme y juraste lealtad. Y como todavía soy un niño, tienes todas las oportunidades para acercarte a mí y quizás incluso manipularme en el futuro. ¿Me equivoco? Miré a la chica con curiosidad. No obtuve la respuesta directa que esperaba. Pero sus sentimientos y emociones hablaron por sí solos. No tenía esos pensamientos, maestro. Por favor, créame. Ja. Era buena. Sabía jugar con la entonación de su voz con maestría. No te preocupes. Además, no te juzgo por ello. De hecho, estoy impresionado. Si cualquier otra persona estuviera en mi lugar, tu plan tendría muchas posibilidades de éxito. Pero, tal como están las cosas, me has demostrado que eres inteligente y emprendedor. Eso habla bien de ti. En resumen, he decidido darte una oportunidad y un poco de confianza. Si estás a la altura, créeme, no te arrepentirás. Por ahora, escucha mi primera orden. Acércate a mi cama. Tras mis palabras, la niña, aunque a regañadientes, se dirigió hacia donde estaba mi cama. Pero no la había enviado allí por lo que ella pudiera haber pensado. Ella misma lo comprendió al ver la ropa sobre la manta. ¿Qué es esto, maestro? Aún le asaltaban escalofríos de sorpresa. Tenía claro que algo andaba mal. Este es tu nuevo uniforme de trabajo. Así que póntelo. Me levanté de mi sitio y me acerqué a ella para hacer el pedido. ¿Eh? Pero maestro, ¿hay algo que no te guste, Hein? ¿Quizás no quieres seguir mis órdenes? No, nada de eso, amo. ¿Dónde puedo cambiarme? La chica cedió y miró con resignación el vestido de sirvienta de estilo europeo que ahora sostenía en sus manos. Aquí mismo. La chica no dudó mucho. Tras tomar una decisión, comenzó a desvestirse. Yo, sentado más cómodamente en el borde de la cama, empecé a observar. Aunque aún era joven e inmadura, podía apreciar un cuerpo desnudo. Además, necesitaba pensar en cómo borrar la imagen de Jun de mi memoria. De lo contrario, cuando llegara la pubertad, podría perderla. Y, al parecer, la chica también lo entendió. Se desnudó lentamente, mostrando sin querer todas las curvas de su cuerpo sexy y observando la reacción de un pervertido menor de edad, es decir, yo. Para ser honesto, al iniciar este espectáculo, perseguía varios objetivos a la vez. La primera ya la mencioné. La segunda era que siempre había soñado con tener mi propia criada personal. Una criada de combate era la cúspide de mis sueños. La tercera razón era la más pervertida de todas. Digan lo que digan, el cuerpo de la chica era simplemente impresionante. Senos seductores y tentadores, un abdomen tonificado, piernas largas y esbeltas. El sueño de un hombre, no de una mujer. La cuarta razón era el entrenamiento. Al contemplar este espectáculo seductor, también intentaba desarrollar el autocontrol. De ninguna manera mostrar lo que sentía. Cuando la chica se hubo quitado toda la ropa, incluso le preparé un conjunto de lencería especial para el vestido. Hein se detuvo. No tenía prisa por vestirse. ¿Le gusta lo que ve, amo? Hizo una pregunta provocativa, arqueando la espalda deliberadamente de forma seductora. ¿Quieres tocar mi cuerpo? Su voz parecía literalmente invitarme y hipnotizarme. Incluso me sorprendí apretando los puños para evitar que me acercara. Esbocé una sonrisa fugaz, comprendiendo lo que la chica intentaba conseguir. Me gusta mucho, Hein. Pero por ahora, por favor, ponte la ropa que te han preparado. A pesar de mis palabras, la chica se sentía triunfante por dentro. No había podido reprimir del todo mis emociones. Ella comprendió que ver su cuerpo desnudo me había afectado. Justo cuando estaba a punto de ponerse el vestido y la ropa interior especialmente preparados para ella, la puerta de mi habitación se abrió de golpe, sin previo aviso. Sin llamar. Un torbellino verde irrumpió en el interior.